El pastor hace 8 días empezó el capítulo 12 de la carta de Corintios. Y ese bloque del 12 al 14 hace parte de lo que son los dones del Espíritu Santo. Y él retaba a la iglesia con cosas como esta. ¿Cuál es el don o los dones que tienes para servir a la iglesia? Nosotros tenemos algo que dar al cuerpo de Cristo, porque eso es el plan de Dios, hablando de los dones. También hacía la siguiente exhortación: aquellos hermanos que están en los dos extremos, que dicen tengo todos los dones y tienen que hacer todo, o los que dicen yo no tengo ningún don. No, a todos se nos ha dado el Espíritu Santo y por lo menos tenemos un don, entonces podemos servir a la iglesia. También decía, y eso es tremendo, tener cuidado y anhelar los dones por encima de anhelar a nuestro Dios. O sea, yo quiero los dones que Dios me da, pero no quiero a Dios. Nos exhortaba, cuidado con eso. Pero cuando uno sigue leyendo, él solamente predicó del 1 al 11, uno se da cuenta que Pablo está diciendo que la iglesia tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Que unos son pies, otros son cabeza, otros son ojos, pero ninguno puede ser más que el otro. Todos se necesitan y forman una comunidad. Por eso en el versículo 26, Pablo dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran. ¿Por qué? Porque es una comunidad. Porque están en comunión. Pero al final de ese capítulo, Pablo dice lo siguiente: ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. O sea, tenemos que amar a Dios, pero Pablo también dice, pero ambicionen dones. Y llega el capítulo 13. No sé si ustedes han leído esa porción de Corintios del 12 al 14, y ustedes ven que esa porción es como un sándwich, como una hamburguesa. ¿Por qué digo eso? Porque está el 12 y está el 14, pero en la mitad está lo más rico, como lo que es una carne de hamburguesa. Usted quiere la carne, no el pan. Si usted le sirve una hamburguesa sola, usted no, ¿dónde está la carne? Pues el 13 es la carne de ese bloque. ¿Por qué? Porque Pablo habla del amor. Y ese texto lo han utilizado para los matrimonios, para casar y todo eso, pero no. Ese texto se está hablando en que si la iglesia está unida y tiene muchos dones, pero no tienen amor, no sirve para nada. Esos dones no sirven para nada. Y dice, pueden hablar en lenguas humanas, angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios que poseo, todos los conocimientos, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que se consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Entonces, cuando uno entiende el capítulo 13, uno entiende por qué dice, los dones, está bien, luego el 14 que vamos a exponer ahorita, pero el amor es lo primordial que tiene que haber en la iglesia. De nada sirve que hayan profetas, que hayan personas que hablen en lenguas, que hagan milagros, que ayuden al otro, es más, que expongan su vida por amor al evangelio. Pero si no tienen amor, todo eso es en vano. Entonces ahí ya da entrada al capítulo 14, que es el que me toca exponer hoy, y los versículos son del 1 al 25. Pero antes de leer el pasaje, quiero que veamos un video. Y al transcurso de la enseñanza entendemos por qué vimos ese video. Listo.
¿Por qué coloco ese ejemplo? Porque hay unos que dicen, eso ya no existe, los dones de lenguas y profecía, eso cesó, porque hay extremos como estos que hacen que una congregación parezca un desorden. Entonces es más fácil decir, eso ya no existe. Miren, eso no es de Dios, podrían decir unos. La verdad es que uno cuando mira todo eso y uno lee cuando el apóstol dice, y si entra una persona en conversa y los ve a ustedes todos hablando en lenguas, esa persona va a decir, ustedes están locos. Si hay una persona en conversa dentro de un lugar como ese, ¿qué pasó aquí? Ella no va a pensar, esto es un mover del Espíritu Santo, no, lo que va a decir, estos están locos. Estos están desorganizados, ¿qué es esto? Pero yo no quiero decir que no existen y que vamos a vivir como extremos como esto. No. Vamos a ver qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 14, el 1 al 25. Dice la palabra del Señor: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de la profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero muchos más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? O si la trompeta no da un toque claro, ¿quién va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie las palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan los dones espirituales, procuren que esos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, pues no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás, que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito: por medio de gente de lengua extraña y por mi boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. De modo que hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entra alguno que no entiende o no creen, no dirían que ustedes están locos. Pero si uno cree y uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. Amén. Muy bien, este es un texto que ha traído muchos problemas a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay 2 grupos, unos que dicen cesaron esos dones y otros que dicen continuaron. Él menciona profecía y hablar en lenguas. Cuando uno dice profecía, yo no quiero que usted piense en una persona que adivina el futuro. No, eso no está diciendo el apóstol Pablo ahí.
O que piense en los profetas del Antiguo Testamento. Cuando uno lee los profetas del Antiguo Testamento, uno ve palabra de Dios audible, ellos escuchan y pronuncian la palabra de Dios. Pero ¿en qué contexto lo hacían ellos? Cuando uno lee Deuteronomio, hay maldición y bendición. Y hay un pacto de Dios con el pueblo. Y si Dios decía, si ustedes cumplen la ley, yo los bendeciré. Y yo los guardaré. Pero como el pueblo era duro de corazón y quebrantaba la ley, Dios tenía que levantar un profeta y traer juicio sobre el pueblo. Y uno lo puede leer con Isaías, Jeremías, Jonás. ¿Por qué? Porque había un quebrantamiento de la ley. Entonces, como había un pacto, entonces eso había juicio. Pero cuando el pueblo ya estaba en su juicio y estaba deportado, sufriendo, volvía y levantaba un profeta. ¿Para qué? Yo los voy a volver a traer a su tierra. Yo voy a traer un remanente. Voy a bendecirlos de nuevo. Esa era la labor del profeta en el Antiguo Testamento. Pero John, entonces, ¿cuál es la labor de esa profecía ahí? Hermanos, muchos estudiosos dicen que aquí lo que se está significando es que todos debemos de predicar la palabra. Porque los términos que utiliza en el versículo 3, en cambio el que profetiza, habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Hermanos, ¿qué hace eso en nuestras vidas? ¿Quién puede producir ese animar, consolar, edificarnos? ¿Qué hace eso? La Escritura, la palabra. No una adivinación. No que me miran y te profetizo, mañana te vas a casar. O vas a tener finca, carro y beca. Hermanos, eso no es la profecía bíblica. La profecía bíblica se da en un contexto donde está la Escritura y eso dice el Señor por medio de su palabra. Pero ¿será que el apóstol Pablo quiere poner en contradicción hablar en lenguas y profetizar? No. No, porque él mismo dice, yo hablo más en lenguas que todos ustedes. O sea, ahí en la carta nos está diciendo, el apóstol Pablo era carismático, hablaba en lenguas. Pero miren, si uno lee en el contexto del 12, 13 y 14, él dice, prefiero que ustedes profeticen, porque si yo hablo del amor entre hermanos y la unidad, el hablar en lenguas los edifica solamente a ustedes, en lo personal, y Dios solamente entiende eso. Pero en cambio si profetizan, todos entendemos y todos glorificamos a Dios. Entonces, si ven, se trata de la edificación de la iglesia. Entonces, cuando uno lee eso, uno se da cuenta que los corintios, muy buenos ellos, hablamos en lenguas. Entonces colocaron ese don que cuando uno lee la lista del capítulo 12 está al final. O sea, se olvidaron de todo lo otro, milagros, de todo lo otro, sanidades, y colocaron en primer lugar las lenguas. Y ustedes se imaginan, la iglesia en la antigüedad no era como un lugar de estos, eran casas. Entonces todo el mundo hablando en un idioma que nadie entiende. Y eso es desorden. Y el apóstol Pablo dice, ¿qué es eso? ¿Eso en qué edifica la iglesia? No la edifica en nada. Es más, eso es orgullo de ustedes. Escogieron un don porque hablan en lenguas, pero ¿en qué edifica eso al hermano? No lo edifica en nada. Por eso Pablo dice, para mí es mucho mejor que ustedes profeticen. Hermanos, porque es que la Escritura para nosotros es la base de todo. ¿Quién aquí se convirtió por un buen consejo de un amigo? No. Nuestras palabras no traen arrepentimiento. Las que traen la transformación a la vida de un ser pecador es la palabra de Dios. Por eso Pablo dice una vez más, profeticen, profeticen. Y nosotros en este momento, en este tiempo, sería prediquen el Evangelio. Es lo único que trae transformación a una persona. No es el profeta, el falso profeta, que adivina por adivinar. No. Es coger la palabra del Señor, escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Y no decir, así dice el Señor.
sino así está escrito. Porque el sustento bíblico es este: no son mis palabras. Del versículo 6 en adelante, él dice: hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué me serviría? A menos que les presente alguna revelación, conocimiento o profecía. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol? Ustedes se están dedicando a hablar en lenguas, pero miren que hay otras cosas más, que es profecía, enseñanza, conocimiento. Eso lo trae la palabra de Dios. Y ellos se encerraron en ellos mismos simplemente por pronunciar unas palabras que nadie entendía. Esto es muy diferente a lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Todos han leído Hechos capítulo 2. La llenura del Espíritu Santo, el Pentecostés, ¿cierto? Cuando llega la presencia de Dios y son llenos del Espíritu Santo, ellos empiezan a hablar en otras lenguas. Pero ¿cuál es el milagro ahí? Que los que escuchaban en otro idioma podían entender lo que ellos estaban diciendo. Es como si aquí se para alguien a hablar en inglés, usted no lo sabe, pero es un milagro que usted entienda lo que él está diciendo. Es un milagro, porque yo no sé inglés, pero la persona está hablando en inglés y escucho la verdad de Dios por medio de esa persona. Eso se sucedió en Hechos 2. Ellos empezaron a hablar en otras lenguas y ellos entendieron en el idioma de ellos eso que estaba hablando el apóstol y los demás que estaban en aquel lugar. Pero aquí él está diciendo: ¿de qué me sirve si yo hablara en lenguas? No sirve para nada si no trae edificación a la iglesia. No sirve para nada. Hay muchas congregaciones que han colocado los dones, y dones como este en particular, por encima aún de la escritura. Y entonces llega la palabra del Señor, leen un versículo, y hoy el Señor me dice que vamos solamente a cantar. Oh, hermanos, hablen lengua, y si usted no habla en lenguas es porque no tiene el Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo fui víctima de eso, de decirme: si usted no habla en lenguas es porque no tiene la unción del Señor. Eso no está escrito así. Eso no es verdad. Pero han querido colocar los dones por encima del Señor, aún por encima de la escritura. Aquí tenemos un hermano, Esteban, que participó en varios servicios en la iglesia del Señor Jesucristo de Piraquive. Y todos los días de servicio era una profecía sobre su vida y sobre su vida y sobre su vida y sobre su vida. Pero la escritura, ¿qué? ¿Dónde está la escritura? Una congregación como esa se está construyendo en arena movediza. Nosotros tenemos la escritura porque Dios nos dio su palabra para podernos edificar entre nosotros. Nada puede transformar la vida de una persona por encima de la escritura. Nada. La escritura es la revelación de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y con un hilo conductor: Jesucristo. Esa es la única que puede traer un verdadero avivamiento a nuestras vidas. Y cuando hablo de avivamiento no hablo de cosas como estas, donde nos vamos a parar como locos y a revolcarnos, a darnos contra las paredes. No. Un avivamiento, lo primero que trae a la vida de una persona es arrepentimiento. Arrepentimiento. Y yo quiero que usted piense un momento cuando el Señor Jesús llegó a su vida. Yo sé que a muchos, no es la regla, pero a muchos lo primero que hizo fue quebrantarse y llorar y decir: Señor, perdóname. Perdóname. Perdóname, Señor. Pero no empezaron, no sé si fue el caso de ustedes, pero no creo que hayan empezado a saltar sobre una silla y no creo. Yo creo que eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque Él es el consolador, es el que nos enseña. Y transformarlo simplemente en una payasada como en otras iglesias, donde simplemente hoy vamos a reírnos porque es el gozo del Señor. Y risa todo el culto y 3 horas y risa y risa y risa, pero no se predica la palabra. Y entonces los hermanos ahí muriéndose de hambre. Las ovejitas con ganas de pasto. Y no, simplemente risa y gozo y tenga la unción del saco y el zapato y no sé cuántas cosas más locas hay.
Pero aquí el apóstol está diciendo, no, eso no es así. Dice y coloca ejemplos. ¿Cómo se reconocería el toque si no dan un distante sus sonidos? El toque de la flauta o del arpa. Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles. ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Por eso ustedes ya no tanto ambicionen los dones, que tanto ambicionan los dones espirituales, procuren que esos abunden otra vez para la edificación de la iglesia. Si usted quiere un don, no es para que usted sea una superestrella del evangelio. No es para que sea reconocido en las redes sociales como el mejor evangelista, el profeta, el que mejor habla en lenguas. No. Cuando usted en su intimidad quiere un don de Dios, lo primero que usted tiene que pensar es en estas palabras del apóstol Pablo, para edificación de la iglesia. No para el aplauso personal, que bien lo hace, muy bueno. Eso es un nombre tremendo. Sí, pero la gloria es ¿para quién? Para el Señor. Él es el que capacita a hombres y mujeres para que la iglesia se edifique. Para eso, para glorificar el nombre del Señor, no para creerse la última Coca-Cola del desierto. Es que míreme a mí el Señor cómo me utiliza. No, eso es orgullo. Eso no es gloria suya. Eso es del Señor. Es del Señor. Es para la edificación de su pueblo. Es cuando un hermano necesita una palabra y usted acaba de hacer su devocional. Tremendo el Señor lo que le habló a usted. Yo te comparto lo que el Señor me habló esta mañana a mí por medio de su palabra. ¿Usted qué está haciendo? Edificando al hermano. Pensando en el hermano. No en botarse su cabeza de conocimiento, Biblia, para luego decir, así yo sé mucho. Se mire todo el conocimiento que yo tengo. Pues el apóstol Pablo dice, no es para eso. Es para edificación de la iglesia. Por esta razón, versículo 13, el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga. Esto es tremendo. Porque entonces si en esas iglesias donde el don de lenguas prima y no hay interpretación, eso no sirve para nada. Solamente sonidos. Pero aquí el apóstol Pablo dice, listo, si van a hablar en lenguas, entonces pidan el don de interpretación, para que cuando interpreten lo que usted hable, sea edificación para la iglesia. ¿Sí ven? Una vez más, apunta a eso. Bueno, está muy bien, usted habla en lenguas, muy bien, pero entonces interprete. Porque si no, eso no sirve para nada. No sirve para nada eso. Pero si mi entendimiento no se beneficia en nada, ¿qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. No se aparta de la fe nuestro entendimiento. Para nada. Cuando uno lee el gran mandamiento, amar a Dios con todas nuestras fuerzas y también con toda nuestra ¿qué? Mente. Es nuestro deber estudiar, escudriñar, tener disciplina de estudio de la Escritura. No es, sí, no, yo creo todo lo que dice Johnny Wilcar en el púlpito. Ellos tienen la verdad de Dios, eso es mentira. Nuestro deber, después de escuchar un sermón como este, es usted tomar apunte, ir a su casa y escudriñar la Escritura. Porque es con nuestra mente también, es con entendimiento. No es simplemente porque Wilcar o John o cualquier líder de la iglesia lo dice, eso es palabra de Dios. Créalo, tratamos de hacer todo lo mejor por exponer bien el texto, pero somos infalibles, nos equivocamos, podemos interpretar mal. Su deber es escudriñar la Escritura, su deber es estudiar la Escritura a profundidad, no simplemente salgo de carrera en la casa, leo un versículo y cumplí. No, con entendimiento. Hay que leer la Escritura con entendimiento. Hay que escudriñar la Escritura. Es que escuchar la voz de Dios. Un predicador decía, si quieres escuchar la voz de Dios, entonces lee la Escritura en voz alta. La voz de Dios. ¿Cómo escudriño la voz de Dios?
Él sigue diciendo, en este caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Una persona hablando en lenguas y usted va a decir amén. ¿Amén a qué? Usted no ha entendido nada. Es diferente cuando usted escucha a un hermano orar y dice amén, que así sea, Señor, que así sea. Pero una persona hable y hable en otras lenguas y usted, ¿qué hace ahí? No puede decir amén. ¿Usted qué cree que está diciendo esa persona? Por eso necesita el don de interpretación. El apóstol Pablo sigue diciendo, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles que me sirvan para instruir a los demás, que 10,000 palabras en lenguas. Otra vez, instruir, pensando en el otro, cómo instruyo al otro, cómo disipulo al otro, cómo ayudo al otro. No es véanme a mí. 10,000 palabras en lenguas, prefiero 5, que esas 5 van a instruir al otro. Él no está diciendo no hablen en lenguas, pero él es preferible 5 palabras entendidas, que el otro las escuche y sea de edificación para esa persona. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito, por medio de la gente de lengua extraña y por boca de extranjeros, hablé a esta gente, a este pueblo, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Cuando uno lee Isaías, que es el texto que está diciendo Pablo, es un regaño de Dios, un castigo de Dios para el pueblo. Está siendo deportado y otras personas les están hablando y no entienden nada, porque no entienden ese idioma. Asimismo es aquel que escucha las lenguas y no entiende nada. No entiende nada de lo que está hablando esa otra persona. De modo que hablar en lenguas es una señal para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entra alguno que no entiende y no creen, no dirán que ustedes están locos. Hermanos, a veces la mala interpretación de la escritura hace que seamos de burla para el que está afuera. Que pasen por ahí y digan, están locos. Están locos. Vea cómo se paran en las sillas, cómo dan vueltas y se tumban el uno al otro. Están locos. Pero seguramente, si alguien pasa por ahí y estamos predicando el evangelio, Dios puede hacer algo en la vida de esa persona. Puede escuchar algo y Dios utilizar eso para traerlo a ese lugar y predicar el evangelio. La mamá de Alvarito vive al frente de una congregación y se ha quejado por todo el ruido que hacen. Por todo el ruido que hacen. A veces, cuando interpretamos esas cosas malas, entonces lo que somos piedra de tropiezo es para el otro. Porque no va a querer venir a meterse en un lugar donde va a decir, estos están locos. Y lo dice el apóstol Pablo, imagínense que eran casas, ¿cómo serán lugares que ahora se ve tanta cosa? Y dicen, no, yo no quiero eso. La verdad, yo estoy bien así. ¿Pero por qué? Porque interpretamos mal. Porque ponemos por encima otras cosas que la Escritura no quiere colocar. Porque la Escritura, la base de todas las congregaciones, donde se predique el evangelio para transformación de las personas. No ser piedra de tropiezo para el otro. Por medio de escándalos y ruidos y hacer como animales y un montón de cosas que se vive ahora. Pero si alguno cree, si uno no cree y uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. ¿Qué puede hacer solamente esas cosas? Sacar los secretos de nuestro corazón y quedar al descubierto. El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio es lo único que puede transformar un corazón. No hay nada más. Aquí podemos sentar a una persona y todo el mundo rodearlo y hablar en lenguas. Eso no va a transformar a la persona. Y vuelvo a digo, el apóstol Pablo no está diciendo, porque más adelante dice, yo no estoy diciendo que dejen de hablar en lenguas, pero háganlo en orden.
no en locura, en orden, donde uno habla y el otro interpreta, y es edificación para la iglesia. El otro profetiza, pero edifica a todos, en orden. Él no está censurando las lenguas, pero quiere orden, porque es un Dios de orden. Cuando uno ve eso, uno puede decir, esto pone un signo de interrogación, esto sí será de Dios. Miren lo que dice acá. Así que se postrará ante Dios esa persona que saca todos sus secretos del corazón por escuchar la palabra. Y exclamando dirá, realmente Dios está entre ustedes. Es tremendo porque lo dirá cuando escuche la palabra de Dios, no cuando vea todos esos sonidos locos y todo el mundo volteando y todo el mundo parando en la cabeza, como muchos creen que ahí hay avivamiento, que ahí hay poder de Dios. Pero el apóstol Pablo está diciendo, cuando escuche la palabra, su corazón será escudriñado y esa persona exclamará diciendo, realmente Dios está entre ustedes. Pero por la palabra, porque se predica la palabra, porque se exhorta con la palabra, porque se anima con la palabra, porque es la palabra de Dios la que transforma nuestras vidas. Entonces aquí no estamos diciendo que los dones de lengua no existen o que no podemos predicar el evangelio. No estamos diciendo. Hay dos corrientes, unas que dicen cesaron los dones y otras que dicen continúan, pero no un extremo como este, sino un extremo, no extremo, algo moderado, algo moderado. Si usted habla en lenguas, siéntase tranquilo, eso se lo dio Dios para edificación de su vida. Hágalo en oración como dice el apóstol. Pero si usted quiere llegarlo a hacer en la congregación, en una congregación como esta, si no hay nadie quien interprete, entonces usted debe guardar silencio. Pero si hay alguien quien interprete y diga, yo tengo el don de lenguas y sé que esa persona que está diciendo, bienvenido, por favor nos dice qué está diciendo y seremos edificados todos. Pero si no es así, el apóstol dice, guarden silencio. Porque si usted se para a hablar como loco, usted está buscando su gloria. Que vean que usted habla en lenguas. Pero si no lo edifica la iglesia, guarde silencio más bien, dice el apóstol Pablo. Y eso debemos de cumplirlo acá si algún día pasa. Para concluir, según este contexto, profetizar es enseñar la palabra de Dios. Profetizar es escudriñar la escritura y dársela a conocer a otro. Es el deber de la congregación, escudriñar la escritura, vivir la escritura, practicar la escritura, pero a la vez enseñarla al otro. No estamos censurando el don de lenguas. Queremos vivirlo como dice la escritura, con orden. Si tienen esos dones, yo no lo tengo. Si otro lo tiene, bienvenido, pero es con orden que se hace. Pablo lo que quiere es que entendamos que la iglesia se edifica entre los hermanos. Que si usted tiene un don es para el servicio de la iglesia, no para que digan usted cuánto sabe. No para descrestar al público, es para la edificación de la iglesia. Por eso Wilcar decía hace 8 días que es muy importante el que se para aquí y predica, pero también el que lo recibe con una sonrisa en la puerta. Está igual de lleno del Espíritu Santo, del que se para aquí. No hay más grandeza en el que predica, ni más grandeza en el que recibe a las personas o arregla las sillas. Se trata de edificación de la iglesia, de pensar en el otro. Y eso es la muestra del capítulo 13, en amor. En amor. También quiere mostrar que es posible que el Espíritu Santo se mueva dentro de la iglesia, pero no pensando una vez más en personas individuales, pensando en una congregación. No es que yo soy más
porque yo sé más o porque Dios me utiliza más. No, Dios se utiliza más para servir a otro. Y voy a parafrasear una frase que leí en un libro que se llama El Espíritu Santo. ¿Estás lleno del Espíritu? Muy bien, dale gloria a Dios. ¿Tienes poder del Espíritu? Muy bien, dale gloria a Dios. ¿Estás en capacidad y fortaleza de enseñar la Escritura, de predicar la Escritura, de servir al otro por medio del Espíritu? Muy bien, dale gloria a Dios. Ahora, coge la toalla, coge la vasija con agua y lávale los pies a tu hermano. Eso es tremendo. Porque podemos tener muchos dones, pero si vemos al Señor Jesús en Juan levantarse, ceñirse la toalla, coger el agua y lavarle los pies a los discípulos. Y si han estudiado el texto, ustedes saben que los pies era lo más sucio de un judío, y ese trabajo era para el siervo más abajo de los siervos. Pero eso lo hace el Dios Todopoderoso, hecho hombre en la persona de Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para creer porque tenemos 2, 3, 4, 5, 10, 20, un don y creernos más que otro? Con la actitud del Señor Jesús nos tumba todo nuestro orgullo al piso. El Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, hecho hombre, lavándole los pies a unos hombres de poca fe y tercos como los discípulos, o como somos usted y yo. Ese es el Señor Jesús. Entonces, cuando uno mira una actitud de esas, uno dice, no, pues yo podría hablar en lenguas, profetizar, lo que sea, pero aquí no se trata de mí, se trata del Señor. Amén.